¿Qué tal? Bienvenidos sean. Yo soy Luis y ese es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, poderles saludar y compartir pues los conocimientos respecto al psicodiagnóstico forense. Nuevamente agradezco la invitación al SOMESFODEC, al maestro Mario, a la maestra Maritza, de permitirme una vez más estar con ustedes, compartir experiencias, opiniones. Y pues bueno, eh, sin más, vamos a comenzar. Hoy hablaremos sobre el psicodiagnóstico forense. De pronto lo puedo ver como que parece algo simple que después se vuelve complejo y termina siendo simple. En el sentido de que al pensar en el psicodiagnóstico forense o al pensar en cualquier psicodiagnóstico, pero en este caso que lo encaminaremos a lo que compete del diplomado de psicología forense, que va a ser justamente nuestro desempeño, pues me parece eh, que suena fácil la primera impresión. Pues es solamente pues elaborar una impresión diagnóstica de lo que acontece en el ser de quien estemos evaluando. Pero más allá de ello, eh, les digo que se torna un tanto complejo cuando se ve todo el trabajo que se tuviera que hacer, cuando se observa que sobre el escritorio debe haber un montón de papeles, muchos aspectos ya en la parte empírica a considerar eh, de la realidad, de la situación y del contexto del individuo a quien vamos a evaluar. Y después se vuelve otra vez tan simple como, pues, como decir, pues es tal o cual cosa y se considera esto o lo otro. Por ello me atrevo a decir eso de que de pronto parece una tarea sencilla que se complica y vuelve a simplificarse, porque a fin de cuentas lo que estoy queriendo decir es que esto eh, se, se trata de un trabajo de síntesis, de análisis y de síntesis, nuevamente. ¿A qué me refiero? A que es una síntesis porque del discurso que nos llega, que recibimos, que de pronto tomamos en la declaración, en la narración de los hechos, en la observación y lectura de un caso, nos da una impresión diagnóstica pues con el ojo clínico desarrollado, algo que ya lo hemos comentado en alguna otra sesión de cómo ir desarrollando, por qué la importancia de tener desarrollado el ojo clínico y elaborar una impresión diagnóstica pronta o de primera instancia. Pero luego de ello, se tiene que hacer un trabajo de análisis donde esa impresión diagnóstica se va a separar en todas, cada una de sus partes. Se tiene que evaluar y trabajar sistemáticamente, tener una metodología compleja y completa eh, para confirmar o descartar lo dicho en nuestra impresión diagnóstica, para no dejar a un lado cada uno de los elementos posibles que pudieran estar, agregar algunos si se nos hubiera escapado o simplemente desechar aquello que no nos vaya a ser útil o relevante, para luego terminar haciendo un razonamiento que todo acaba en un dictamen, en una pericia, donde se conjunta y se describe todo lo trabajado. Esto, como se los había adelantado ya en alguna otra sesión,
el final, esto de lo que estoy hablando, la última síntesis, es donde entra nuestro paradigma hermenéutico, porque es donde se va a explicar al juzgador o a la persona que lo solicite todo aquello que hemos estado trabajando. Eh, Ahí es donde se cumple, donde se ve de manera tangible nuestra perspectiva hermenéutica, nuestro paradigma hermenéutico, porque vamos a explicar, a identificar y a clarificar todos esos puntos que para nosotros son aspectos técnicos, pero que eh, pues terminan siendo términos técnicos que tienen que estar justamente clarificados. En ese sentido, eh, debe haber perdón, un- una discrepancia en la conexión. Estamos de vuelta. En ese sentido, previo a ello, en el trabajo metodológico, en todo el trabajo de campo, en el escritorio, en la observación, en la constatación empírica, eh, se deja ver en claro lo que también ya se había hablado del el paradigma del clínico, porque el trabajo tiene que comenzar desde ahí, desde esa observación clínica, científica sin lugar a dudas, pero enfocarnos al caso específico y trabajarlo desde esa perspectiva clínica para abordar eh, el, el, el entorno con una visión que nos encamine, o con la visión que nos encamina a descubrir la realidad. Eh, de pronto, cuando se me invita a participar en abordar el tema del psicodiagnóstico, cada vez que tomo el tema del psicodiagnóstico, sobre todo en la parte forense, me cuesta trabajo un poco separarlo de la parte terapéutica. Es decir, que en lo particular me cuesta trabajo distinguir cómo abordarlo netamente en lo forense sin pensar en la parte terapéutica, puesto que en la práctica terapéutica la observación y el diagnóstico es más cercano, más concreto, más suelto, y obviamente en la cuestión forense es mucho más técnico, debe llevar un sustento, ¿no? En la parte terapéutica solo se queda a nivel de la impresión diagnóstica y podemos hacerlo así de manera muy suelta, ¿no? Y podemos partir de ahí, pero vean que la parte terapéutica nos lleva hacia un ejercicio de, no sé, de modificación de conducta, de reestructuración del ser, etcétera. Y aquí en lo forense no vamos precisamente a trabajar, solamente vamos a diagnosticar y a explicar, a predecir, como se ha dicho, de las funciones de la psicología, y se queda ahí. Entonces, de pronto, le digo que al ir haciendo la valoración, me va llevando hacia un trabajo ulterior que en lo forense no aplica. Pero bueno, es importante partir de ahí, quedarse con eso, tener claro que si bien es cierto de esto se puede desprender algo más, no vamos a llegar a eso. Y bueno, pues para ir entrando en materia necesitamos tomar un rumbo, entender cuál es la base, el cimiento de lo que se va a estar tratando en esta sesión. Y para ello, pues bueno, esto de la dirección psicológica de la criminología
es afín. Esto es un esquema que había creado hace algún tiempo eh, para abordar a la criminología, y como lo he mencionado, para mí la criminología no es sino que una psicología netamente aplicada, enfocada al hecho criminal, al delito, al delincuente, etcétera, y todos sus alrededores, y que no deja de ser psicología. Por mucho que lo quieran despegar, no deja de el que hace criminología seguir haciendo psicología. Y entonces, bueno, desde entonces lo hice partiendo que mi enfoque es netamente psicológico, de que lo estoy abordando a la luz de la ciencia psicológica, y que esto de la dirección psicológica lleva al criminólogo, y en este caso al perito psicólogo forense, a realizar o a considerar los elementos de un psicodiagnóstico. Es decir, qué esferas necesita observar o tener claro el psicólogo forense o el criminólogo para elaborar un diagnóstico, eh, para poder arrojarlo al mundo, el diagnóstico, sin perder de vista pues, ningún elemento que pudiera ser útil. Entonces, para dejar claro y todo esto, vean que vamos a abordarlo desde la luz de la psicología, que ya se ha definido. Toca, es tangencial a lo que es la criminología, porque a fin de cuentas van a estar en juego eh, eh, hechos delictivos o conductas tipificadas por la ley como delito, eh, los fenómenos individuales y sociales que pudieran estar en juego. Es decir, que el diagnóstico debe contemplar en la parte clínica los fenómenos individuales intrínsecos a la persona y la constelación de factores que existen en el ambiente social, porque también son elementos que como yo lo he dicho en otros momentos, son factores predisponentes, determinantes o desencadenantes. Puede ser lo individual, puede ser lo social, y la conjunción entre lo individual y lo social se vuelven factores predisponentes, determinantes y desencadenantes. Entonces, no podemos perder de vista, y al elaborar un diagnóstico, pues obviamente se tiene que considerar el aspecto social. Eh, Esto en algunos casos sí va netamente enfocado a la delincuencia por el hecho de haberse cometido un ilícito, pero no en todos los casos se trata de un ilícito. A veces el psicodiagnóstico puede ser de una controversia civil, como puede ser la guardia y custodia de un menor en algunos casos, la omisión de cuidados, cosas así, que va a lo penal, ¿no? La omisión de cuidados. Eh, y el hecho del divorcio, de la guardia y custodia, la tutela, no es precisamente un ilícito, pero sí es una controversia jurídica. Entonces, bueno, son primos hermanos tanto la delincuencia como estas controversias jurídicas, porque les toca a los postulantes trabajar en ello, y por tanto, bueno, vamos a estar participando en entender o en buscar las causas, las consecuencias, las circunstancias, como ya les dije, en lo individual y en lo social, que pudieran estar jugando un papel importante, ¿no? Entonces, pues en esta dirección psicológica, en este enfoque, vamos a buscar o a tratar de entender, de descubrir, de entender y luego poder explicar los factores que llevan a un individuo a,
a cometer cierta conducta, a manifestar los efectos de una conducta tipificada como delito cuando alcanza un impacto en la realidad sobre su persona. Y estos factores, como ya les dije, son los factores predisponentes, determinantes y desencadenantes que lo llevan a manifestarse o a presentar un cuadro al momento de ser evaluados. Ese momento de ser evaluado puede ser antes, durante y después de la comisión. Como les decía, la comisión del delito. Entonces, el elaborar un diagnóstico es establecer la situación que manifiesta una persona al momento de ser evaluado, cuáles eran las situaciones o las condiciones que vivía esa persona, cómo se manifestaba antes, durante o después, dependiendo de lo que nos competa, y la relación que existe entre el antes, el durante y el después, y qué condiciones lo llevaron a mostrar eso. Ese es el estado psicológico en el que se encuentra. El psicodiagnóstico es un símil del estado psicológico en el que se encuentra, porque se tiene que tasar el punto y describir todas estas circunstancias. Vamos a analizar antecedentes psicopatológicos, si es que los hubiese, las modificaciones en la conducta, e insisto que esto es psicología pura, porque a fin de cuentas con lo que estamos trabajando, lo que estamos observando, nuestro objeto y objetivo de estudio es la conducta, o sea, la manifestación comportamental observable, como lo define la psicología. Y esta manifestación, recuerden que puede ser en comportamiento, en emociones, en sentimientos, en pensamientos, todo eso es manifestación y todo eso se puede ver alterado o va a presentar condiciones particulares y específicas en cierto momento, y es lo que tenemos que considerar. Conste que desde ahorita y durante todo el tiempo nunca manejaré lo que es la normalidad o la anormalidad, porque no, para empezar, no es nuestra tarea describir si es normal o es anormal. Solo tenemos, como ya lo hemos dicho, un paradigma fenomenológico que se trata únicamente de describir, de citar, de comprobar, teorizar. Teorizar me refiero a que debe haber un sustento teórico y científico al respecto, pero no vamos a emitir nunca un juicio. Eso de normal o anormal debe ser una cuestión estandarizada, pero sobre todo de un juicio. Si bien es cierto, se ocupan los términos de trastornos en algún momento, no quiere decir que sea anormal, simplemente es una condición particular y específica, ¿no? En fin, para esto, pues obviamente todo es en un ámbito clínico que se circunscribe a las ciencias forenses. Esto es para actuar en los foros, para actuar en los juzgados, en el nuevo sistema modelo para poder rendir un dictamen, e incluso, perdón, nuevamente, e incluso, como ya se ha dicho, este dictamen o esta pericia se hará antes del proceso, durante el proceso o después del proceso. Y para poderlo abordar, necesitamos tener claro las tres grandes corrientes de la psicología: el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Por el humanismo, por ser uno de nuestros paradigmas de los que ya hemos hablado.
el conductismo, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es constatar la causa y el efecto. Es es un axioma fundamental, eh, indispensable. Todo es causa y efecto, como lo dijeron los conductistas, todo es estímulo-respuesta. Si estamos hablando del victimario, es decir, de quien cometió el delito, eh, la comisión del delito es una conducta y esa conducta se manifiesta por los estímulos, es decir, es respuesta a los estímulos. ¿Qué estímulos? Bueno, son todo lo que les decía de factores predisponentes, determinantes y desencadenantes. Eh, Ser víctima y manifestar modificaciones de conducta por los efectos de cuando se plasma en la realidad un efecto eh, o un hecho delictivo y tiene impacto en la realidad. Entonces es cuando eh, se manifiestan cambios conductuales en el pensamiento, en los sentimientos, en las conductas mismas. Y eso obviamente ya estoy diciendo que son efecto y por lo tanto es una respuesta a una serie de estímulos, estímulos que vienen directamente o no de la conducta tipificada como delito o de la conducta previa, del ambiente incluso o de una persona en particular, más o combinado con lo intrínseco y lo particular a un individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que como lo he comentado en alguna otra sesión, si hablamos de una víctima eh, de un delito sexual, el impacto que pueda tener esa persona que fue víctima de una agresión sexual se debe a la importancia del hecho, a la importancia de la conducta recibida, más su fortaleza eyoica, eh, su estructura de pensamiento y otras, su nivel de atención, su dispersión, etcétera. Todo eso va a influir a que el impacto sea mayor o menor. No quiere decir que no tenga impacto, quiero decir que el impacto puede ser mayor o menor de acuerdo a la persona. De que hay un efecto nocivo puede ser, de hecho es altamente probable, ¿no? Pero el nivel pues va a estar determinado también por la fuerza yoica de un individuo. Entonces, les digo que esa combinación son los estímulos que conducen a una respuesta que puede ser el estado psicológico posterior, ¿no? Y el psicoanálisis, porque a fin de cuentas es una manera de observarlo, aunque no es muy recomendable aportar fundamentos teóricos psicoanalistas en un dictamen o en una pericia, por ser principalmente subjetivo aquello del psicoanálisis y estar superado en muchas cosas. En la cuestión, en el ámbito terapéutico, en la práctica terapéutica, sí puede llegar a ser muy útil. Para el diagnóstico, por supuesto que nos va a ser útil, pero a la hora de fundamentarlo, mejor caminar por otro lado, pero teniendo ese sustento. ¿Qué es lo que nos va a aportar el psicoanálisis? Sobre todo a la cuestión de la personalidad. Nos va a dar elementos que nos puedan eh, indicar, dar indicios de por dónde va el tema de la personalidad, cuál es el origen. Y podría poner un ejemplo muy rápido. Cuando hablamos de los trastornos de personalidad, es decir, cuando tenemos que describir la personalidad de un individuo, lo podemos hacer de acuerdo al DSM, que a partir efectivamente desde ahorita va a ser mi tema recurrente muy efectivamente. Y
esos 10 categorías de personalidad que nos ofrece el DSM tienen una antesala, por así decirlo, en la estructura de carácter y temperamento de Wilhelm Reich y Alexander Lowen. Yo lo encuentro así. A mí ha sido un camino que me ha funcionado, que me ha sido muy fácil, muy atractivo, muy entretenido, maravilloso para mí caminar por ahí, por lo de la personalidad, por eso hablo mucho de ello. Y encontré esa correlación, descubrí el manejo de la estructura del carácter y el temperamento de Wilhelm Reich y Alexander Lowen, quienes por cierto tienen fundamentos psicoanalistas. Entonces ellos describen 5 estructuras de carácter y de temperamento que después se pueden desglosar y ser la antesala para las personalidades del DSM. Pero esas estructuras de carácter que describen estos dos tipos, eh, tienen antecedentes en las etapas del desarrollo psicosexual. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo observo de pronto el, el trastorno de personalidad o los rasgos de personalidad de un individuo, veo atrás la estructura de carácter y eso me lleva a entender cuál fue su origen de acuerdo al desarrollo psicosexual y cuál puede ser o llegar a ser su historia de vida. Y al entender eso, ya tengo un camino por donde ir y cuando empiezo a indagar, cuando empiezo a escarbar en la información, encuentro que hay datos concurrentes al respecto en la historia de vida que obviamente me sustentan y me confirman que el diagnóstico es acertado, es correcto, de dónde viene y qué va a pasar, o sea, qué es lo que lo ha llevado, qué es lo que en su vida, qué ha llevado a este individuo a presentar esa personalidad y esa personalidad qué relación tiene con el delito o con la víctima, no con el delincuente, con el victimario y con la víctima. Por ejemplo, eh, eh, ¿qué relación hay en un delito, en un fraude, con con un trastorno de personalidad antisocial? Y obviamente eso me lleva a pensar en la estructura de carácter psicopática, y la estructura de carácter psicopática tiene que ver con una fijación en la etapa fálica, y entonces me lleva a entender, a buscar, a ver cómo fue su infancia, qué pasó con su papá, con su mamá, qué relevancia tuvo los hechos vividos, cómo los asimiló esa persona, y después, al hacer la historia clínica, al desarrollar el familiograma, al preguntar cosas sobre cómo vivió tal o cual cosa en la primaria, en la secundaria, en la prepa, cómo se iba comportando, pero ya enfocado, es decir, casi como haciendo una entrevista o incluso un test específico, pero formulado no al momento, sino con un poco de antelación, una tarea que se hace previa para tener ciertas preguntas encaminadas a ver esa historia de vida que confirme que efectivamente lo estaba viendo como lo ve un psicopático, una estructura de carácter psicopático, como lo ve un rasgo de personalidad antisocial, que obviamente es lo que lo lleva a cometer el delito de fraude, ¿no? Por eso, por eso se queda ese backup en el trabajo del escritorio, en el turbante, en la bola de cristal que les he comentado. El psicoanálisis se queda ahí, ya no lo puedo, puedo hacer mención, pero no va a ser un sustento. Es decir, el sustento va a ser a partir del trastorno de personalidad, pero lo anterior puede quedar mencionado o no mencionarlo no es precisamente. Pero entonces ven cómo se va haciendo un diagnóstico con todo esto. Vamos a descartar, es decir, a distinguir
lo que es la psicología con las otras áreas del conocimiento que nos pueden llegar a colaborar, pero no va a ser justamente algo imprescindible, ¿no? Solo van a ser eh, coadyuvantes. Ah, a ver, vamos a otro nuevo tema. Azucena, estás aquí. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Eh, en este momento tenemos el chat abierto. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia a través del chat es la forma de participación. Eh, Vuelvo a mencionar la diferencia entre lo virtual y lo presencial. Yo pondero lo presencial, pero vamos a rescatar los beneficios que nos da la virtualidad, que es que cada quien puede estar cómodo en donde se encuentre, a muchos kilómetros de distancia, sin gastar más, sin gastar esfuerzo y lo que sea, pero pudiendo conectarnos, pudiendo comentar, compartir, que es lo importante, ¿no? Este, ok, entonces esa es la dirección que vamos a hacer. ¿Qué es lo que quiero decir? Le digo, la dirección que vamos a tomar. ¿Qué quiero decir? Entonces, que tenemos que hacer un escrutinio complejo y completo de todas las esferas eh, que impliquen el comportamiento humano para hacer el diagnóstico. Es decir, como en los autos, vamos a escanear su computadora para determinar qué tiene bien y qué tiene mal. Con decir mal, ese es un término coloquial que ocupo en este momento con fines explicativos, pero no quiere decir que esté mal en sí mismo, ¿no? Como lo que, con toda la connotación del mal, sino es decir, ya hablando en serio, vamos a describir las condiciones en las que se encuentran todos y cada uno de los elementos, el escaneo completo de todo su funcionamiento y en qué condiciones se encuentra. Eso es lo que tenemos que terminar diciendo, en qué condiciones se encuentran todos y cada uno de los elementos en su funcionamiento. En términos coloquiales, con fines explicativos, vamos a terminar observando qué tiene bien, qué tiene mal, eh, y no vamos a decir esto lo tiene bien y esto lo tiene mal, porque no sabemos qué es bien y qué es mal, simplemente está en tal o cual condición. Si en algún momento nos preguntan si nosotros consideramos que eso está bien o eso está mal, obviamente podemos dar una opinión, pero nuestra opinión tiene que ir enfocada a cómo esas condiciones en las que se encuentra su funcionamiento, su estructura y funcionamiento, hago el paréntesis rápido, si esto notan que es estructural funcionalista, lo es absolutamente, porque nosotros nos toca comprender, observar, comprender, conocer, describir la estructura y el funcionamiento de todo el ser humano. Y ese es el laboral de diagnóstico. Y entonces, cierro paréntesis, si nos preguntan, nosotros, no, el decir bien o mal, en todo caso, si tuviéramos que decirlo, pero ojalá no, tendría que ser enfocado a cómo eso favorece o no determinada conducta, determinado efecto, etcétera, ¿no? Que tiene que ser nuestro tema principal. Y entonces vamos a ir desglosando los elementos que tenemos que ir considerando desde la propuesta que yo les hago, que no es la única ni es exclusiva, es solamente para ampliar su repertorio. Si ustedes tienen elementos más que les han funcionado, adelante, incluyanlos, enriquezcan. Si lo quieren compartir por mí mejor, porque es para enriquecer nuestro material
somos una comunidad, Somelfodec ha hecho una comunidad de participación en una aldea científica, en una sociedad de conocimiento, que nuestra labor, a nosotros como tutores, como guías, como moderadores, pues es aportar lo que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación y experiencia. Pero de ustedes que efectivamente vienen atrás, que vienen puyando hacia nosotros, pues también, ¿y ahora qué pasó? Que vienen puyando, pues también adelante, enriquezcan, aporten, ¿no? Refresquen, renueven con sus conocimientos, con sus experiencias, pues lo que nosotros hacemos, y así en nuestra comunidad pues lograremos pues muchos más avances, lograremos mejores metas, en fin. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar, porque ya pasamos la síntesis, que fue todo aquello, recuerden, son 3 tiempos: síntesis, análisis y regresamos a la síntesis. La síntesis es el diagnóstico, perdón, la impresión diagnóstica. El primer análisis es la parte que nuestro ojo clínico, con lo que acabamos de ver de la dirección psicológica, con lo que tenemos de experiencia, lo que hay debajo de nuestro turbante, lo que hay en nuestra esfera de cristal. Ese es el primer momento, la síntesis. Nos dan un expediente, nos dan el caso, nos platican la situación, nos entrevistamos con tal o cual persona, y en esa narrativa, bajo cualquier formato, en esa narrativa nos deja una impresión diagnóstica, aparece en nuestra esfera de cristal, donde podemos anticipar, puede ser a priori si quieren, por dónde va el asunto, de qué lado marca la iguana, y así. Eh, o como les dije, esa primera impresión tiene que ser considerando todos nuestros conocimientos, toda la experiencia, eh, las 3 áreas de la psicología, los paradigmas que ya hemos hablado, etcétera, ¿no? Y ya que lo tenemos, ya que sentamos un rumbo fijo, pues tenemos que empezar a separar el gorgojo del frijol, a ir desmenuzando cada una de las partes que ya sabemos que tenemos que explorar. Entonces, lo primero que viene, pues es conocer esto del aparato mental. ¿Qué es el aparato mental? Pues bueno, el aparato mental es cada una de las esferas neurológicas que componen la mente humana. Si bien es cierto, en otro momento yo había asegurado que no me gusta precisamente el término de mente, porque todavía tiene un debate psicológico, perdón, un debate filosófico importante, y no está como que muy claro. Luego de ello dije que haré alusión a la mente como a todo el proceso cognitivo, pero me emplea mucha saliva a estar diciendo proceso cognitivo pensante humano, y entonces lo resumo en mente. Entonces, cuando ustedes escuchen mente, cuando yo digo mente, estoy queriendo decir procesos cognitivos, toda la cuestión neurológica y cerebral que pasa dentro de la cabeza de cada quien. Y bueno, como ustedes sabrán, y si no sabían, se los comento, una de mis quejas constantes ha sido que en los formatos, en los machotes habituales de las peritaciones que se han hecho todavía, incluso, bueno, se hacían cuando el proceso era administrativo, el juicio,
era de orden administrativo. Ahora que ha pasado a la etapa oral, ha disminuido, sin embargo, no creo que haya desaparecido y yo busco desaparecer. Esa que en el formato tenían ya inscrito así casi como sello de agua imborrable, que una persona que se encuentra en buen estado de sus tres esferas neurológicas, y cuando hablaban de tres esferas neurológicas decían espacio, tiempo y persona, como si solo fueran nada más tres esferas neurológicas, pero de esas tres solamente estaban hablando de dos o de una. Eh, el chiste es que esa imprecisión, bueno, se había manejado y se había aceptado y se sigue usando, creo, ya no espero, y que he buscado que pues se haga menos. La intención es de que al elaborar un diagnóstico se amplíe esa visión porque no son solo tres esferas, en realidad son seis esferas neurológicas las que están ahí, y esas seis esferas neurológicas en conjunto se le conoce como aparato mental. Este aparato mental consta de conciencia y orientación por un lado, la atención, la memoria, la sensopercepción, la inteligencia y el pensamiento. La conciencia y orientación tiene dos elementos, por un lado la conciencia y por otro lado la orientación. La conciencia la definimos como la actividad de sensopercepción psíquica y motora de la estructura en conducta. Quiere decir, de la capacidad de poder dar cuenta de lo que sucede. Eso es la conciencia. Ese elemento, la conciencia, no estoy hablando de lo que nos remuerde cuando hacemos un acto inmoral o poco ético o contamos algún mal chiste que nos apena y demás. Esa es otra conciencia, el Pepe Grillo que nos cargamos todo el tiempo, que nos está diciendo bien o mal. Ese es otro tipo de conciencia, es una conciencia moral. Aquí estamos hablando de la capacidad de dar cuenta de lo que sucede, y eso es lo que por lo menos hasta donde sabemos, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Por ejemplo, de los superiores hablamos de mamíferos cordados. Por ejemplo, bueno, todos los mamíferos cordados y seres superiores eh, pueden incluso tener hasta un lenguaje que nosotros no comprendamos, no quiere decir que no lo tengan, pero tienen su propio lenguaje y eso pues ya los hace superiores. Pero dentro de la neurosis humana es creer que ellos no tienen conciencia, es decir, no pueden dar cuenta de lo que está sucediendo en un lugar y en un momento, o dentro y fuera de ellos mismos. Entonces, esto es lo que nos hace superiores, porque el ser humano, al parecer, sí puede dar cuenta de lo que sucede a su alrededor y dentro de sí mismo, y esa es la sensopercepción en psíquica y motora. Tiene varios estados, la hipervigilancia, que va de más a menos. Eso se mide de acuerdo a la escala de Glasgow, que va de 0 a 100, que si ustedes conocen de primeros auxilios, cuando alguien tiene un impacto o algo así, un trauma no es un estado psicológico, sino algo que lo impacte. Lo primero que se le pregunta: quién eres, dónde estás, a dónde vas, qué día es hoy, cosas así, qué horas son, qué estabas haciendo, en qué venías, para saber su nivel de conciencia. Y eso obviamente implica saber si él es él, quién es, etcétera. Entonces ya la persona va incluida en la conciencia. Por lo que les decía de que hablan de tres esferas neurológicas como si fueran las únicas: espacio, tiempo y persona. Al hablar de tiempo, ya es de conciencia, bueno, es de orientación, pero la conciencia es de saber quiénes son, qué hacen, dónde,
dónde les duele, dónde no, en fin, qué estaban haciendo. Eso es parte de la conciencia, eso es parte de la ubicación en persona, y como les digo, tiene varios niveles. Para hacer un diagnóstico, un psicodiagnóstico, tenemos que fundamentalmente partir de aquí, de la conciencia, porque eso puede determinar mucho en el efecto, digo, en la víctima o en el victimario. Al hacer el psicodiagnóstico, tenemos que determinar el nivel de conciencia que había en una persona antes, durante y después de la comisión del hecho delictivo, porque nos va a orientar hacia dónde va. Y eso va a ser relevante a la hora de elaborar el diagnóstico. Eh, y entonces están ahí los niveles, y esos niveles de conciencia van a estar relacionados, como lo acabo de decir, y estrechamente relacionados con los trastornos posibles que hubiera, trastornos mentales, y, y puede ser un criterio para hacer un diagnóstico diferencial en algún momento, eh, para descartar o no un posible trastorno. Y el otro elemento del mismo nivel uno del aparato mental, bueno, del primer elemento del aparato mental, la orientación, es la ubicación espaciotemporal, saber el lugar, el tiempo y la persona. Aquí es donde quién es decir, dónde está, qué día es, qué hora son, etcétera, ¿no? Luego viene la atención. La atención es una selección consciente de un estímulo, el que yo pueda estar pensando lo que sigue en mi discurso, me hace estar atento de lo que sucede dentro de esta sesión, en la ilación. A lo mejor de pronto pienso si hay relación con algún otro elemento de lo que estamos viendo ahorita, si tuviera yo algún archivo que pudiera venir al caso, si aparece algún mensaje en el chat, o si el mismo ordenador me manda algún globo de notificación de algo. Pero vean que estoy hablando de varios puntos que no selecciono al mismo momento. Si bien es cierto, puedo voltear a ver si el ordenador me mandó un globo de aviso y yo sigo hablando y sigo en mi hilo, lo dejé como que en el automático, pasó a segundo plano porque mi atención se fue hacia el globo. Si estoy viendo el globo y de pronto algo sucede afuera de la oficina, si efectivamente pasa lo que efectivamente tiene que regresar, eh, en ese momento tal vez pueda voltear como obligadamente tengo que hacer, pero sigo hablando, sigo el rollo y después trato de retomar la idea, vuelvo a centrar mi atención, vuelvo a concentrarme en esto y lo hago de manera consciente. Es decir, que podemos estar, la atención es la selección de todos estos estímulos, pero solo seleccionar uno a la vez, no podemos seleccionar varios. Entonces el nivel de atención puede ser determinante, por ejemplo, para una testimonial, eh, porque la atención dispersa, la centrífuga, pues eh, puede causar alguna distracción. Por ejemplo, vamos, la gran mayoría de las personas tenemos atención centrípeta, que vamos seleccionando conscientemente uno de varios, de miles, de millones. Digo millones porque dentro de esto están los sentidos. Aunque ahorita estoy hablando del globo en el ordenador, del archivo,
de lo que efectivamente y de manera obligatoria tiene que regresar allá afuera, etcétera, etcétera. También la vista tiene cientos de estímulos, el oído en este momento tenemos cientos de estímulos, el olfato, el tacto, el gusto, todos los sentidos están prendidos al mismo tiempo y todos los sentidos obviamente están captando todos los estímulos que hay a nuestro alrededor, la temperatura, la ropa, el olor del café, de las hojas del resistol, de la mochila, del calor del ordenador que está desprendiendo, el hambre, la sed, el sueño, todos esos estímulos, por eso digo, hablo de miles de estímulos, pero solo estamos seleccionando uno a la vez, porque aunque hace calor, mientras, en hora y media, por cierto, permítanme tantito.